estabas esperando, di que sí. Ya tuvimos una primera versión de la build, luego vimos los encantamientos mejorados y ahora por fin tenemos la ultra evolución. Una combinación increíble que puede destrozar a los enemigos gracias al poder de la Orden Dorada. Bienvenidos, gente, espero que estéis muy pero que muy bien, porque os voy a explicar en qué consiste esta build, como siempre comentando los detalles y mejores consejos, y quiero adelantaros que tenemos un vídeo en el canal donde hablo de los 3 encantamientos de los anillos de luz, además de la máscara dorada, y dónde encontrarlos. Lo usaremos en esta build, así que para no repetir toda la información, os dejo el vídeo en la descripción. Ahora sí que sí, vamos al lío. Comenzamos como siempre por una pequeña intro en cuanto a cómo utilizarlo. Como os habréis dado cuenta, nuestro principal ataque se centra en los encantamientos de la Orden Dorada, utilizando entre otras cosas 3 tipos de anillo de luz, por lo que tendremos un combo de fe y de inteligencia. Tanto el anillo triple como el de Radagon lo usaremos principalmente cuando estemos cerca del enemigo, o cuando sean varios, ya que será más efectivo. En cuanto al último, es cierto que es más lento de usar, pero tiene un área de ataque brutal, así que úsalo sobre todo cuando estés rodeado. El uso continuo de los anillos hará que el enemigo esté sufriendo sin parar. Hablemos de las estadísticas. Este es un ejemplo para un nivel de 150, para que tengáis una mejor proporción. Como estadísticas principales tenemos la fe y la inteligencia, siempre con la fe un poco por encima. Ambas nos van a ayudar con el escalado de nuestro sello. A continuación destacamos el vigor, mente y aguante. Estos dos últimos para no parar de lanzar nuestros encantamientos uno tras otro. En cuanto a la destreza y fuerza, ya depende un poco de si queréis llevar un arma diferente en concreto. Además, llevaremos otras armas que no solo nos van a ayudar a potenciar nuestros ataques, sino que también lo podremos usar en un combate más cercano. Ya sabéis que me encanta que la build sea versátil, así que en caso necesario usaremos un arma que es de mis favoritas, ya que también la podremos usar a larga distancia y en combate cuerpo a cuerpo. Y ya que estamos, vamos con las armas. Como principal tendremos el sello de la Orden Dorada, que nos va a potenciar los encantamientos de la clase Orden Dorada en un 10% como son los anillos de luz, por ejemplo. Además, escala perfectamente a fe e inteligencia. Para conseguirlo tan solo tiene que recogerlo del cuerpo que hay en esta iglesia. Como ya dije antes, también usaremos la guadaña aureolada, muy destructiva a largo alcance, además de tener acumulación de hemorragia en caso de usarlo cuerpo a cuerpo. Puedes conseguirla como una posible caída o drop de este enemigo que se encuentra en el pantano de Aeonia, de Kaeli. El escudo de Medusa lo usaremos como doble efecto, defensivo y potenciador con su habilidad Furia Contagiosa, para otorgar un 20% más de daño. Podrás conseguirlo en esta localización, en un cadáver rodeado por medusas. En cuanto a la armadura, lo más importante es la parte de la cabeza. Usaremos la máscara dorada radiante para aumentar la potencia de los encantamientos de la Orden Dorada en un 10%. Tanto esta máscara como los 3 encantamientos de anillo de luz, os recuerdo que tenéis sus localizaciones en el vídeo de la descripción. Y también os lo dejaré al final de esta guía. El resto de la armadura puedes usar la que prefieras. Hablemos de los talismanes que vamos a utilizar y un par de consejos. Hay 3 talismanes que sí o sí vamos a usar en esta build. El primero es el talismán amuleto de escorpión sagrado, que aumentará un 12% nuestro daño sagrado. Este lo podrás encontrar tras eliminar a la invasora que aparece en esta iglesia. El siguiente es el talismán del lienzo de la congregación, para aumentar la potencia de los encantamientos. El tercero es el icono de Radagon, para acortar el tiempo de lanzamiento de nuestros encantamientos. Podremos conseguirlo desde este lugar de gracia de la Academia Raya Lucaria. El cuarto talismán os diré que se puede modificar dependiendo de la situación. Por ejemplo, podéis usar el talismán de la espada ritual para aumentar la potencia cuando tienes tu salud al máximo. Sin embargo, si veis que agotáis muy rápidamente vuestro PC,
Un talismán que os puede ayudar mucho es la hoja de la piedra refulgente atávica, con el que vas a consumir un 25% menos, aunque también te va a reducir un 15% de tu salud máxima. Este puedes conseguirlo al invocar tu medusa en esta localización, ya que ahí se encuentra otra medusa que habla. Tras invocarlo, la barrera desaparecerá y podrás abrir el cofre que hay en este sótano. Los encantamientos que vamos a usar son disco de luz, anillo de luz triple, anillo de luz de Radagon. Estos tres ya lo mencioné en el vídeo que os dejo en la descripción. Además, usaremos la ley de regresión para curar los efectos de estados negativos, y que también podrás conseguir con el libro de principios de la Orden Dorada, al igual que el anillo de luz de Radagon. Como ocurre en muchas builds, también usaremos juramento dorado, para aumentar la potencia en un 15%, además de aumentar la negación de daño en un 10%. Podrás conseguirlo en la choza de esta localización. Como último encantamiento, la letanía de una muerte digna, muy efectiva contra enemigos que sufren contra el daño sagrado, como por ejemplo los esqueletos. Este puedes conseguirlo al comprárselo al cazador de muertos D. Y ya para rematar nuestro vial o cataplasma, estará formado por la lágrima rota del dote bendito. Para mejorar en un 20% nuestros ataques sagrados, podrás conseguirla al eliminar al avatar de este árbol. Y también usaremos la lágrima oculta cerúlea, para que no consuma nada de PC durante unos 15 segundos, y que podrás conseguir al derrotar al enemigo de este árbol. Y bueno gente, hasta aquí la nueva build. Me parece increíble la combinación de inteligencia y fe para usar la Orden Dorada. Como siempre, espero que os haya gustado. Muy pronto otra nueva build, así que activa la campanita y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!